חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. Yo soy un poquito más como Geburah. Se podría decir que Yehoshua es Gesed y yo soy Geburah, que sería Gesed es bondad. Todo bondad, doy, sin ver a quién, eso es Gesed. Geburah es restrinjo un poco, pongo límites. Está bien dar, pero también hay que poner límites, ¿no? Y bueno, todos tenemos que esforzarnos para llegar en medio, que es Tiferet, que es belleza, y bueno, afortunadamente primero es el Gesed, primero Yoshua dio la clase, entonces ahora vengo yo, un poco de Geburah, que a todos nos sienta bien de vez en cuando ponernos límites, y pues realmente en el camino en el que estamos no es como hemos dicho, no es como decíamos antes, tú haces lo que quieras, al final de cuentas te van a seguir perdonando, tus esfuerzos no importan. Lo que importa es lo que alguien más hizo por ti. En el judaísmo no es así, en el judaísmo es cada acción que tú haces vale mucho, cada acción que tú haces tiene repercusión y tienes que pagar por ella si no te arrepientes. Tenemos que no es un castigo porque Hashem quiera castigar, es una rectificación. Yo tengo que volver al camino por el cual vine, ¿no? Entonces, más que nada lo que yo quiero hacer es como respecto a la observancia de cada uno y respecto a dudas que tengan de donde vinieron antes, dudas que todavía no queden bien resueltas acerca del cristianismo, de qué es lo que piensa el judaísmo acerca de ciertos tópicos. Entonces voy a empezar yo hablando primero y luego espero tengan muchas preguntas, que estoy seguro que tengan, y simplemente falta destaparlas. Es lo que quiero hacer con esta primera parte y luego espero recibir sus preguntas. Bueno, lo que digo se basa en el Ramjal. Ramjal es Rabbi Moshe ben Luzzatto. Él fue un gran rabino, un gran cabalista, y él nos dio una obra majestuosa que es un libro de Musar. Musar es ética judía, es mejoramiento personal de nuestros atributos, de nuestras características negativas, que se llama Mesilat Yesharim, o La Senda de los Rectos, en español se le llama. Un libro importantísimo que a todos se lo recomiendo y todos deberíamos. Estamos iniciando también en internet, ya están los primeros videos del Mesilat Yesharim que estamos estudiándolo en nuestra comunidad. Entonces, Ramjal en el capítulo 2, bueno, la verdad no me acuerdo si el capítulo 2, pero es cuando empieza con el tema de la vigilancia, el tema de la Zeirut. Empieza él nos explica que hay veces que el Yetzer Hara, ¿qué es lo que hace? El Yetzer Hara nos dice esto, que puede ser una verá, puede ser un pecado terrible, nos llega y nos convence, mira, esto es muy bueno que tú lo hagas, es una mitzvah, por esto y por esto, tú deberías hacerlo, ¿no? Ramjal usa los términos, vemos un poste y parece que es una persona, vemos una persona y parece que es un poste. Esto no solo no vemos las cosas claras, de que está oscuro y no sabemos lo que es de que vemos las cosas contrarias a lo que son. De que vamos en nuestro camino y, como decíamos ahorita, empezamos a hacer las cosas y resulta que lo que pensamos que era una mitzvah era una verá. Lo que pensamos que era algo perfecto que nosotros deberíamos estar haciendo no era positivo. Entonces, con esto pues me refiero más que nada a lo que muchos empezamos a hacer, que es del judaísmo, y nos damos cuenta que nosotros no somos judíos, y como Benei Noach, no solo que no nos recomiendan que lo hagamos, no es bueno que lo hagamos. Primero, y también lo contrario, hay cosas que nos enfocamos como si fuera necesario que lo hiciéramos, mientras que descuidamos otras que lo tenemos que hacer, y es necesario que nosotros como Benei Noach lo hagamos, y Hashem pide eso de nosotros, pero lo descuidamos y decimos, me enfoco en otras cosas que muchas veces no solo no son productivas, sino son contraproducentes. Entonces, una de esas cosas que tenemos que hacer, y lo aprendemos de varios lugares, ¿cómo sabemos primero? ¿Cómo podemos saber algo que nosotros tenemos que hacer, que no tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que poner nuestros esfuerzos? Una de esas cosas es en aquello que Hashem odia. Aquello que vemos que las naciones sufrieron por eso. Por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos es el diluvio. El diluvio, hubo varias razones por las cuales se decretó sobre los habitantes de la tierra antes del diluvio que tuvieran ese diluvio. ¿Qué fueron esas cosas? Nos cuentan nuestros sabios que uno fue la idolatría.
Otro fue la inmoralidad sexual. Y otro, con lo que se decretó, fue el robo. Entonces, ahí ya vemos cosas a las cuales Hashem nos dice, yo no quiero eso. Hashem, otro ejemplo que tenemos, ahorita como estaban hablando, que Hashem expulsó a todas las naciones de la tierra de Israel, que residían en la tierra de Israel, para meter al pueblo judío. Y ahorita, como explicó Yoshua, fue, como dice la Torah, esas naciones estaban haciendo cosas que los hicieron inmerecedores de vivir en la tierra de Israel. ¿Qué fueron esas cosas? Nos explican nuestros sabios, igual. ¿Qué fue lo que pasó? Tenían idolatría. Y otra, inmoralidad sexual. Sodoma y Gomorra, igual, no judíos, gente que no son judíos, gente en las naciones, pero vemos que Hashem espera de nosotros cosas. ¿Por qué? Porque si Hashem no esperara nada de las naciones, no hubiera traído el diluvio, no hubiera destruido Sodoma y Gomorra, no hubiera expulsado a las naciones de la tierra de Israel. Entonces vemos que nosotros sí espera Hashem cosas de nosotros, y no solo eso, sino que Hashem va a traer consecuencias por nuestros actos. Otro ejemplo, Job, el profeta, él no es judío, él no era judío, él es un profeta de las naciones, un profeta Benei Noach, y aún así se le trajeron sufrimientos. Nos explican los sabios que sí se le trajeron sufrimientos por acciones que él hizo. Y como él estaba en un nivel tan elevado, llegar a ser nivel de profecía, entonces Hashem esperaba más de él y lo reprendió y lo castigó de acuerdo a lo que esperaba de Job. En este caso, nosotros como Benei Noach no podemos conformarnos con alejarnos de las simples cosas de inmoralidad sexual que se nos espera de nosotros. Hay cosas que son lógicas que ni siquiera las naciones de afuera antes no estaban haciendo, ahorita lamentablemente ya no podemos decir que algo no estén haciendo, pero también se espera de nosotros, se espera mucho de nosotros, tienen consecuencias nuestras acciones. Entonces, quiero recalcar en uno de los aspectos que es el tzniut, la modestia. La modestia es algo que sí se espera de nosotros, por varias razones. Hay razones que van desde que Hashem, así lo vemos en la Torah, que lo pide de las naciones, por ejemplo. Y hay un tema delicado, pero ayer estaba leyendo en una sección que decía, o sea, hay cosas que nos quedamos callados en nombre de la modestia. Pero curiosamente en esta generación, donde todo se habla abiertamente, excepto estas cosas, en nombre de la modestia. Entonces, bueno, una de las cosas por las cuales tenemos que cuidarnos en caso, las mujeres tienen que ser tsanua, tienen que ser modestas. No se les pide que lleguen tanto al nivel de una mujer como las que ven en el Talmud, que se cubrían el pelo y ni las paredes veían su cabello. No, las mujeres no judías no se tienen que cubrir el pelo, aunque estén casadas, no lo exige la halajá. Pero aún así tampoco hay que aprovecharnos de esas cosas que nos permiten los sabios a nosotros. Tenemos que ir más allá. Por ejemplo, Maimónides trae una costumbre muy positiva que, bueno, para los Benei Noach, para los Benei Israel es una ley, para las mujeres judías es algo muy positivo, que las mujeres ni casadas ni solteras, tengan el pelo siempre abierto y con peinados extravagantes. Lo mejor es el pelo que esté amarrado o que tenga una colita, media cola. Eso es lo mejor. O sea, no es alguna obligación, esta no es una obligación, es una buena costumbre. Pero ¿qué sí es una obligación? Una obligación es que no mostremos nada que vaya a provocar a otro ver. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se nos exige esto? Uno, porque ya sabemos que Hashem odia la inmoralidad sexual. Hashem odia que la mujer no se guarde a sí misma. La mujer es lo más interno del hogar. Ella es la que representa lo interno, lo de adentro, mientras que el hombre representa lo externo, la acción, el trabajo. La mujer hace todo a escondidas, hace todo en segunda mano, pero sin ella no podría existir nada. Entonces son dos complementos perfectos. Entonces la mujer tiene que ser lo interno, no tiene que sobresalir tanto, tiene que hacerlo más modesto sus actos. La primera, esa es una de las razones. La segunda razón que podemos decir es, no sabemos quién es Yehudí, no sabemos si a lo mejor nosotros como Benei Noach estamos ayudando al pueblo de Israel a que pequen. ¿Por qué? Porque si una mujer no se viste modestamente y va a donde quiera, un Yehudí puede fijarse en ella. Entonces ya causó que un Yehudí cayera.
cuando nosotros tenemos que ser el apoyo del pueblo de Israel para que ellos puedan elevarse y puedan traer la redención que nosotros también tanto esperamos, para que nosotros también seamos, porque tanto el pueblo de Israel va a ser vuelto a su gloria esplendorosa, nosotros vamos a unirnos a ellos en ese, cuando venga el Mashiach verdadero, vamos a nosotros a unirnos a el pueblo judío. Entonces nosotros no tenemos que hacer cosas que ayuden a los judíos a pecar, o sea, a caer. Nosotros no sabemos quién es judío tampoco, en el exterior no vamos a estar preguntando y así nos cubrimos o no, no. Nosotros tenemos que tratar de cubrirnos lo más posible, lo que requiere la halajá, no más de la halajá, no requiere tanto la halajá. Es simple, lo que requiere simplemente que el cuerpo de la mujer no se exponga, que no usemos cosas, mujeres que a lo mejor su cuerpo se sobresalga, que ustedes sobresalgan mucho, de que no sea inevitable voltear a verlas. Eso es algo que causa que nosotros como hombres también pequemos, porque nosotros como Benei Noach también tenemos, hombres, la obligación de cuidar nuestros ojos y no ver las cosas que están afuera. Primero, ¿por qué? Porque nos enseñan nuestros sabios que ¿qué empieza primero? Primero, los ojos ven, después el corazón desea y después el acto se comete. Entonces, ¿por qué tenemos que cuidar nuestros ojos nosotros también? Porque si no cuidamos nuestros ojos y vemos mujeres que no están vestidas modestamente, vamos a llegar a desear eso y vamos a llegar a hacer cosas que no son correctas. Una de esas cosas para los hombres es derramar su semilla en vano. Involuntario o involuntariamente es algo malo, es algo negativo. ¿Por qué? Porque, bueno, se considera asesinato y es una de nuestras leyes. No asesinarás. Cada semilla del hombre es un alma potencial que viene al mundo. Cuando nosotros no hacemos lo correcto y no usamos esa semilla en lo correcto, vamos a terminar asesinando esa alma que iba a venir a este mundo. A pesar de que la mujer no se pueda embarazar, eso no es, eso, bueno, ya para entrar en leyes más concretas ya será otra ocasión, o cada quien con su representante oficial para más información, pero solamente en general esto no es algo positivo y hay que tener cuidado en esto en todo momento. Y por eso cuando nosotros vemos mujeres que no son permitidas, voluntario o involuntariamente estamos causando ese pecado en nosotros. Estamos haciendo cosas indebidas, no es bueno que hagamos eso. Las mujeres por eso también se tienen que vestir modestamente. Y otro aspecto mucho más bonito de razones por las cuales tenemos que ser modestos nosotros, es para volver esta santidad al mundo, traer nuevamente esta santidad, porque el mundo se volvió una jungla. Somos peor que animales en la sociedad que hay afuera. Los animales no hacen esas cosas, o incluso si llegan a hacer cosas negativas, ellos no saben, no son conscientes de nada. Nosotros sí, nosotros tenemos que tener esa santidad, tenemos que santificarnos a través de nuestro vestuario, a través de nuestra habla, a través de lo que vemos, a través de lo que comemos, a través de lo que escuchamos. No podemos vivir como animales o peor. Tenemos nosotros que volver a esto, a lo que era antes. Hace 100 años, hace 200 años no había tanto contacto como lo hay entre hombres y mujeres. Entonces el contacto entre un hombre y entre una mujer era muy especial. No es lo mismo que tú hayas tocado a cientos de mujeres antes de casarte. Cuando te cases, ¿qué vas a sentir con tu mujer? O sea, ya no es lo mismo. Ya no, la sensibilidad que el hombre tiene ya no es la misma. Por lo tanto, ¿qué pasa una vez que ya tuviste 20 novios, que ya tuviste 20 novias? Cuando ya venga la verdadera, cuando ya venga la correcta, va a ser una más de esas 20. Probablemente ya te vas a casar, vas a estar más tiempo, pero el sentimiento ya no va a ser el mismo. Entonces, qué hermoso sería que nuestro primer contacto con una mujer sería en el matrimonio. Que nuestro primer contacto con un hombre sería en el matrimonio. ¿Cuán especial sería eso? ¿Cuán especial sería que el único contacto que yo tengo es con mi esposa? Por lo tanto se vuelve miles de veces más especial. ¿Por qué? Porque de la misma manera que aún hay cosas que nos emocionan cuando las vemos, porque antes, me acuerdo una vez que en la preparatoria nos enseñaron que durante, no me acuerdo qué siglo, uno de las herramientas de seducción de las mujeres era el tobillo. Hoy en día, ¿quién se emociona con un tobillo? ¿Por qué? ¿Por qué nadie nos emocionamos con un tobillo? Porque todos estamos acostumbrados a verlos todos los días. O sea, son cosas que no, pues qué más da, ¿no? Pero ¿qué sería si las mujeres se vistieran modestamente? ¿Y qué sería si los hombres cuidáramos lo que vemos? Entonces todo eso sería mucho más especial.
Y en la intimidad sería muchísimo más especial. Hoy en día les aseguro, yo no he escuchado de ninguna otra pareja antigua ni nada, pero les aseguro que hoy en día las relaciones no son lo mismo que eran antes. Les aseguro que el placer que se siente dentro del matrimonio no es el mismo de lo que era antes, por todo lo que se expone, por todo lo que se expone en la televisión, por todo lo que se expone en los periódicos, por todo lo que nos exponemos en la calle. Pues ni modo, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir al metro, tenemos que pasar por Tlalpan, tenemos que pasar por lo que sea, pero hay que cuidar nuestros ojos. Hay que mantener las miradas abajo. Si tenemos lentes es una gran bendición. ¿Por qué? Porque mira, nos quitamos los lentes y ya veo solo sombras. Entonces, hay cosas que nos beneficiaron, hay cosas que podemos hacer para no caer en esto. Tenemos que cuidarnos las mujeres, tenemos que vestirnos modestamente, no tratar de seducir a los hombres, no tratar de mostrar de más. Que los hombres puedan ver en ustedes a una mujer por dentro, no una mujer por fuera, que se enamoren de ustedes por lo que son y no por lo que están vestidas, porque eso se va a acabar y al final de cuentas, pues ¿qué va a ser del matrimonio si se casaron por algo? Nos dice Pirkei Avot, todo amor que depende de algo va a desaparecer y todo amor que no depende de algo no va a desaparecer. Si tu amor depende de cómo te ves, de que el chico se fijó en ti y te vio muy bonita, o sea, bueno, obviamente también tiene que haber gusto cuando eliges a tu pareja. No puedes despertarte todos los días a un lado de alguien que no te gusta. También hay que tener, pero no tenemos que verla toda para saber, sí me gusta o no me gusta, no. Basta con que en la primera cita yo voy, me fijo en ella, me gustó, bien, ok, ya, me gustó, perfecto. Por eso dice Rabbi Mizrahi, que siempre que vayas a una cita, bueno, en el judaísmo las citas son de que tengo esta chica, tengo este chico, ok, vamos a ver si nos gustamos, se conocen, ¿no? Tienen 10, a los casídicos tienen 3 citas y se deciden si se casan o no. Los ya no tan observantes, por así decirlo, van a más citas y deciden si se casan o no. Entonces dice Rabbi Mizrahi, asegúrate de que vayas a un lugar que haya luz, ¿no? O sea, porque si vas todo oscuro, vas a la segunda cita, dije, esto no era lo que yo pensé que era. Pues no, entonces nosotros obviamente tenemos que fijarnos en la chica a la que nos vamos a casar. La chica se tiene que fijar en el chico que le va a casar, que le guste, que le agrade físicamente, y no más, no tenemos que mostrar todo para ver cómo nos gusta, no como esta generación dice, no, pues vivo con él un mes, un año, a ver si me siento bien, si no, pues voy a la siguiente. No se trata de eso, hay que guardar la santidad, hay que guardar la Kedushá. Porque estas personas hasídicas, que el hasidismo, por ejemplo, Breslev es un hasidut, ¿no? Entonces son personas que van un poquito más allá de la ley. La ley requiere tales cosas, o sea, la ley no requiere que no te sientes a un lado de una mujer, un hombre y una mujer. Pero van los hasídicos, dicen, yo soy más estricto en eso y no me siento a un lado de una mujer. Por eso en sus camiones a veces van mujeres de un lado, hombres de otro, ¿no? Pero no es la ley. La ley solo requiere que no tengas contacto con la mujer, si es accidente, ni modo. Pero ellos van más allá. Entonces, un hasídico, ¿por qué duran menos las citas? Sí, dice Rabbi Mizrahi, tú ves a las parejas hasídicos, una mujer hermosa, una mujer muy linda, con un hombre que dices, bueno, pues Hashem pone las parejas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos se guardan muchísimo, ellos viven en un gueto, los guardan en la casa desde niños y casi no están en contacto con mujeres, casi no están tocando, abrazando, besando, no pasa eso allí. Entonces, cuando ven a una mujer, primeramente se quedan así como que es la mujer más hermosa del mundo y él es el hombre más hermoso del mundo, porque viven en una santidad y se resguardan ellos mismos. Es una película que les recomiendo, que sí es kosher, que es La esposa prometida. Ahí al principio es muy divertida la película porque llega la chica, está espiando al chico que le va a tocar y ella está como que bien emocionada. El chico se ve con lentes, no es como que el chico más guapo que diríamos, pero ella lo ve con tanto amor, tanto cariño. ¿Y es por qué? Porque ellos se guardan desde pequeños, ellos no viven lo que nosotros vivimos. Claro que en esta generación no podemos vivir como ellos en todo, pero hay cosas que sí podemos hacer nuestra parte, lo que a nosotros nos corresponde. Si yo soy mujer, vestirme apropiadamente y no vestirme con cosas que van a provocar al hombre. Y muchas veces las mujeres se engañan, dicen, no, yo uso este short para sentirme cómoda. Luego ven a una mujer no tan delgada como ella y dice, ¿por qué está usando short? ¿Cómo se atreve? Porque no, que era nada más para sentirte cómoda. No se engañen. Piénsenlo así.
¿esto me lo pondría si fuera a ver a un rabino? ¿Me pondría esto si fuera a ver yo a un rabino? Si la respuesta es no, pues entonces no te lo pongas. Trata, si no tienes otro vestuario, ok, póntelo, pero trata de conseguir lo más que puedas. Cada quien pasos pequeños, pero llegar a la meta. No se les exige que vayan de un lado a otro porque así no sirve. Así se va a acabar en luego. La cosa es que nosotros paso a paso, como dice la Rebbetzin Yemima Mizrahi. Rebbetzin Yemima Mizrahi, ella da clases más principalmente en hebreo, pero también en inglés. Entonces ella siempre vivió en una casa observante. Entonces está dando una clase sobre tzniut. Para las mujeres es lo más difícil, tzniut, porque hay una gran oposición a eso. Entonces está dando una clase y se levanta una mujer y dice, lo decidí, ya, 0 espagueti. Entonces la Rebbetzin se queda como que, ¿espagueti? ¿Qué tiene de malo el espagueti, no? Las tiritas esas. Dice, pero ¿por qué tiene de malo la pasta, no? Yo no entiendo, ¿por qué no espagueti? Entonces saca una blusa de su bolsa, digamos, y ya no es espagueti, ahora es lasaña. Dice, bueno, primero le dijo, a eso se refería, entonces le dice a Hashem, luego te explico. Y después dice, bueno, ya no es espagueti, ahora es lasaña. Bueno, la halajá tampoco lo permite, pero seguro que eso fue un gran avance. ¿Por qué? Porque a ella le cuesta. No se trata de cuánto logras, se trata de cuánto te esfuerzas. Si tú ganas $1,000,000 en tu trabajo, bueno, que todos ganemos eso algún día, y das $100 de tzedakah, no te cuenta tanto como si alguien gana $1,000 y da esos $100. Al que gana 1,000 y da 100, le cuenta muchísimo más. ¿Por qué? Porque a él le costó esos $100. Al que gana 1,000,000 y da 100, pues no, o sea, es un segundo de su trabajo, o sea, no es tanto esfuerzo. El esfuerzo es lo que importa. Aquí no es como este mundo. En este mundo el esfuerzo es lo que cuenta. Si no lograste tu meta, si no estudiaste en la universidad, si no hiciste esto, si no hiciste aquello, si no tienes dinero, si no eres exitoso, más bien si no tienes dinero no eres exitoso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te miden por tus logros. Baruch Hashem no es así. En el cielo no te piden que tú llegues a la meta. Solamente te piden que hagas el trabajo. Dice Rabbi Tarfon, creo que es Rabbi Tarfon, en Pirkei Avot, dice, tú no tienes la obligación de terminar el trabajo. No tienes la obligación de estudiar toda la Torah, no tienes la obligación de hacer todo, pero eso no te exime de la labor. No tienes el permiso de, bueno, esto es muy difícil para mí, yo lo dejo, yo no. No, todos tenemos a nuestro esfuerzo, a nuestra capacidad, esforzarnos lo más que podamos. Ese es nuestro deber. Nuestro deber es ir más allá de lo que, si nosotros podemos 10, vamos a ir 11. Si nosotros podemos 15, vamos a ir 20. Vamos a dar lo que podamos. Si se traza, como dicen los Jamim, siempre que quieres que alguien piense objetivamente, dar un ejemplo con dinero. Así todos piensan objetivamente. Si hablas de espiritualidad, dicen, ay, no, como que es muy difícil, como que, ay, no sé. Dice el Rabbi Mizrahi. Rabbi Mizrahi es, bueno, uno de mis rabinos que yo aprendo más y como que el que yo me estoy... Mi rabino, digámoslo así, y el que Bezrat Hashem me va a ayudar más adelante. Mi rabino es Rabbi Yosef Mizrahi. Él se dedica a hacer kiruv. ¿Qué es kiruv? Traer a judíos que están lejos al judaísmo. Pero también obviamente con ellos arrastran muchos gentiles que salen de sus... de donde estaban antes, ¿no? Entonces, Rabbi Mizrahi explica, dice, yo una vez estaba hablando con un judío, le estaba diciendo, mira, ven, tienes que venir a hacer tefilá en la mañana, los judíos tienen que a ciertos horarios ir a hacer ciertas oraciones. Entonces él estaba diciendo, mira, sí, tú puedes, ven a esta hora. En la mañana le dice, no, Rabbi, no puedo, en serio, yo no puedo hacerlo. Entonces le dice, llega el siguiente día y le dice, mira, conseguí a alguien que te va a patrocinar. Él, si tú vienes todos los días a las 6 de la mañana al servicio de Shaharit, no se tiene que ser a las 6 de la mañana, puede ser a las 10, a las 9, pero él le dijo, tú si llegas a las 6 de la mañana aquí, esta persona cada día te va a dar $100. Entonces le dice, ¿en serio, Rabino? Sí, en serio, se lo aseguro. No me está mintiendo, ¿verdad? No le estoy mintiendo, mira, vamos a agarrar manos. Bueno, en el judaísmo, shake hands, ¿cómo se dice? Apretón de manos, eso es ley, es como firmar un contrato, ¿no? Vamos a apretar manos, y le dice, no me está mintiendo, ¿no? Y va a agarrar la mano y Rabbi Mizrahi se la retira, ¿no? Le dice, ¿no que no podías? Cuando se trata de dinero, todos podemos, ¿no?
Cuando se trata de dinero, nada es difícil. A las 4 de la mañana llega al rabino y le dice, que ya llegaste. Y le dice, no, rabino, estuve toda la noche aquí, no dormí. Cuando se trata de dinero, todo es sencillo, ¿no? Cuando se trata de dinero, vemos las cosas objetivamente. Claro que puedo. ¿Por qué? Porque vemos, como dice Rav Noah Weinberg. También Rav Noah Weinberg es otro de los rabinos que me inspiró mucho. Rav Noah Weinberg él fue Zecher Tzadik Lebraja, y ya no está con nosotros. Rav Noah Weinberg, él fue el fundador de la yeshiva Eish HaTorah, que es de la página Eish Latino, que como muchos tal vez conocemos. Si no la conocen, pues les recomiendo que vayan a ella. Tiene muchas enseñanzas muy interesantes. Una de ellas son los 48 caminos a la sabiduría. Son 50 audios muy interesantes de los 48 caminos a la sabiduría. Ya si quieren les pasamos después el link para que los puedan descargar todos. Entonces, lo que explica Rav Noah Weinberg es que nosotros tenemos una capacidad ilimitada. Nuestro límite es el cielo, decía el Rav Noah Weinberg. Entonces, por ejemplo, lo que estamos poniendo aquí, el ejemplo del dinero. Cuando se trata de dinero, todo vemos objetivamente, ¿no? Todos estamos dispuestos a hacer lo que sea. Entonces, el Rav Noah Weinberg lo que nos viene a enseñar es que lo que tú tienes que hacer primero es tomar la decisión. Tú tienes que tomar la decisión. Yo quiero hacer esto. Yo quiero llegar y realmente servir a mi creador como es debido. Ese es el primer objetivo. Y bueno, lo digo respecto al Tzniut porque esta es una de las cosas más difíciles para las mujeres y para los hombres también. Para los hombres cuidar su vista, para las mujeres vestirse como se debe, porque pues esa es una de las necesidades más grandes de la generación. Ok, entonces también otra cosa que es muy importante que nosotros pongamos nuestra atención es en el estudio de nuestro Tanaj, en el estudio de la Torah, en el estudio de los libros de Musar, ética. ¿Por qué? Porque solamente esto va a hacer que toda esta tarea tan grande que tenemos sea más sencilla. Solamente estudiar y estudiar constantemente va a ayudar a matar ese Yetzer Hará que tenemos por dentro. Pero como dice, hay un rab que se llama Rav Aaron, no me acuerdo su apellido en este momento, pero bueno, él trae una clase del amor que se le tiene que tener a la Torah. Entonces él pone el ejemplo en Bereshit vemos una historia de Jacob. Jacob va a un pozo, va a sacar agua y están todos ahí los pastores esperando a todos los demás para poder servirle agua a sus ovejas, para poder cargar esa piedra tan grande que está sobre el pozo. Llega Jacob con una mano, bueno, no sé con una mano, pero bueno, llega Jacob solito y quita el agua, ¿no? Con dos dedos, pues. Bueno, y entonces, después toman el agua y vuelven a poner esa cobertura en el pozo. Entonces nos dicen los jajamim, nos dicen los sabios del Talmud, ¿qué representa ese pozo? ¿Qué representa el agua? La Torah representa el agua. ¿Qué es esa piedra que está encima del pozo? Ese es el Yetzer Hará. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos ese Yetzer Hará todo el tiempo, excepto cuando vamos a tomar agua, cuando vamos a estudiar Torah. Cuando estudiamos Torah, esa oposición, eso que tenemos en contra de hacer lo que se nos pide, se quita, se va quitando poco a poco. Por eso, padres, si quieren ustedes que sus hijos realmente lleguen a acercarse más a la Torah, no importa lo que tengan que hacer, pero hagan que sus hijos vean una clase, lean libros, páguenle incluso, dice el Rav Mizrahi, si realmente te importa esto, llega y págale a tu hijo por la hora por ver esta documental acerca de la Torah y la ciencia, ¿no? Y págale por leer este libro. ¿Por qué? Porque es lo que te importa, dice Rav Mizrahi, que después te va a tomar frutos, dice, o después vas a tener que pagar más por eso, por no haberlo hecho. En el caso del judaísmo es más crítico, ¿por qué? Porque bueno, si un judío se casa con uno judío, es uno de los peores pecados que existe para uno judío. Uno judío no se puede casar con un judío no se puede casar con uno judío, no podemos mezclarnos. Y es nuestra responsabilidad como Benei Noach, no nosotros poner un preso enfrente de un ciego, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuenta el Rav Mizrahi, dice, si tú no haces esto, tú no le educas a tus hijos y no pagas, digamos, un precio pequeño ahorita, vas a pagar un precio más grande después. Cuenta la historia de él de que hace unos 10 años llegó una persona con un Mercedes, se estacionó enfrente de su casa, ¿no? Llega esta persona a hablar con Rav Mizrahi, le dice, ¿ve ese carro que está allá afuera? Aquí están las llaves, ese carro es suyo, pero por favor, evite que mi hijo se case con su novia que no es judía. Entonces Rav Mizrahi
lo cuenta un poco cómico, le dice, bueno, en ese momento no sé qué me pasó por la cabeza y le empecé a dar musar a él, no, bueno, eso es lo que se tiene que hacer. Entonces le dijo, ok, bueno, y tu hijo no cumple nada, pero ¿y tú? ¿Qué pasa contigo? ¿Tú sí cumples? Entonces le dice el papá de este niño, no vine a hablar de mí, vine a hablar de mi hijo. Y le dice, no, pues, o sea, pues mira, si tú le vas a decir a tu hijo que aquí, mira, aquí en la Torah dice que no te puedes casar con los no judíos. Él va a agarrar, va a voltear la página y te va a decir, mira papá, aquí dice que tienes que guardar Shabbat. Entonces le dice, o sea, tú no puedes irle a enseñar musar a tu hijo, a enseñarle éticas a tu hijo cuando tú no lo cumples, ¿no? Como dice en el Educando con Amor del Rab Shalom Arush, tú no puedes dar algo que no tienes. No puedes vaciar algo que tú no tienes. Entonces dice, este hombre estaba dispuesto a dar su Mercedes, ¿por qué? Por salvar a su hijo. Pero hace 10 años tal vez no quiso pagarle a su hijo para que viera un documental, para que viera, ahora le va a costar más caro. La persona se enojó, se fue, no le dio el Mercedes por si se quedaban con la curiosidad. Entonces, nuestros hijos es algo que también, Bezrat Hashem, prontamente yo también tendré hijos, todavía no tengo, pero Bezrat Hashem. Pero nuestros hijos es algo que le tenemos que poner muchísima importancia, tenemos que estar dispuestos a dar todo por ellos, como lo dice también Educando con Amor. Y ahí nos dice que realmente, o sea, tenemos que salvarlos de todo peligro. En esta generación hay muchísimos peligros. Ahora no voy a meterme en el tema, que ya hubo una discusión muy grande de esto, pero por ejemplo, algo que le tenemos que poner mucha importancia es a una escuela. Hay que tratar de fundar algo para que nuestros hijos no tengan ese riesgo de ir a un lugar donde probablemente van a perder la espiritualidad de sus hijos. Por ejemplo, mandarlos a una escuela pública sería algo que ayudaría a eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer lo posible por eso, para evitar eso. Y también lo dice en el Jardín de la Educación, en el Educando con Amor, también ahí dice que uno no puede exponer a sus hijos a ese peligro, y cuanto más aún cuando se trata de una escuela. Cuando se trata de una escuela uno tiene que poner mucho más. ¿Por qué? Porque las amistades que más se forjan son en la escuela. Entonces, tenemos que poner mucho énfasis en todo eso. Primero, en nuestro comportamiento, mejorar nuestro comportamiento constantemente. ¿Cómo vamos a saber que nos estamos comportando bien? Estudiando. Tenemos que estudiar Torah, tenemos que estudiar Tanaj, tenemos que estudiar los libros de Musar, tenemos que escuchar lo que nuestros sabios nos dicen, cuáles son nuestras obligaciones como Benei Noach. Tenemos que hacer todo eso, porque si no, no vamos a poder realmente avanzar en este camino. Tenemos que ser constantes, que es lo que más nos cuesta a muchos, incluyéndome. Tenemos que ser constantes, tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos constantemente en nuestro estudio. Son cosas a las que tenemos que hacerle una gran importancia y tenemos que ponerle mucho énfasis en nuestras vidas. Estas son las cosas que el Yetzer Hara nos dice: no te preocupes, no le pongas tanta importancia, esto es una persona, no es un poste, es una persona, como dice Ramjal en su libro Mesilat Yesharim. Nos hace ver las cosas diferentes a lo que son. Estas son las cosas que le tenemos que poner importancia al estudio de la Torah, a nuestro comportamiento como personas, a nuestras actitudes. El estudio de Musar, por eso también es muy importante. El estudio de Musar nos dice cuál es el comportamiento correcto que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar que estamos haciendo lo correcto, podemos pensar que yo me siento bien haciendo esto, Hashem me lo permitió, entonces lo voy a seguir haciendo. No se trata de eso. Tenemos que estudiar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y actuar conforme a lo que estudiamos. No luego exigirnos, aquí dice en el libro que tengo que hacer esto, lo hago. No, tenemos que poco a poco estudiarlo 101 veces para que se nos grabe y para que finalmente lleguemos a la acción, y darle mucho énfasis a las futuras generaciones para que puedan tener las facilidades que nosotros tal vez no tuvimos, que podamos darles espacios para que ellos puedan estar en un ambiente de kedushá, de santidad, porque eso es de las cosas más importantes que podemos tener. Ahora, eso es respecto a las cosas que nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Ahora, ¿qué hay respecto a las cosas que no tenemos que enfocarnos tanto como Benei Noach? Que muchas veces cometemos el error de enfocarnos mucho como Benei Noach. Son aquellas cosas que le convienen, que le competen más bien solamente al pueblo judío. Más que nada, ¿cuáles son esas leyes? Aquellas leyes que no tienen sentido lógico. Por ejemplo, Shabbat. El Shabbat es algo que luego nos emocionamos, nosotros también queremos hacer, cumplimos Shabbat todo, nada de celulares, nada de computadoras, nada de fuego, nada de Shabbat luego, Kiddush, Havdalah, todo, ¿no?
eso no es lo primero, eso no es lo primordial, esto no es algo que a ti te compete como Benei Noach, no tienes que irte a esos, probablemente si tú te vas a, bueno, primero que nada, si no te piensas convertir, no tienes nada que hacer en eso, porque no tienes que practicar para una vida futura que después vas a tener. Si te quieres convertir, después va a llegar un tiempo en que vas a tener que practicar como Benei Noach antes de convertirte, pero hasta que no tomes esa decisión y hasta que no estés con tu rabino que te explique bien y que sepas qué es lo que puedes y qué no puedes hacer y que sepas que no podemos empezar a hacer nosotros pasos cuando no sabemos ni siquiera cuáles son los 13 principios de fe, cuando no sabemos ni siquiera qué es alajá, no sabemos cómo tenemos que comportarnos, no podemos empezar esos pasos. Son cosas que si después Hashem te lo permite, te vas a tener revelación de cuándo y cómo puedes hacerlo a través de un estudio constante, pero no son cosas que tenemos que poner en nuestra prioridad. Otra cosa, por ejemplo, estudiar Torah que no nos corresponde. ¿A qué se refiere esto? Alajá, Talmud, que no concierne. Por ejemplo, no me voy a poner a estudiar el tratado de Shabbat del Talmud porque todavía no me quiero convertir. Entonces, si no me quiero convertir, ¿por qué voy a estar estudiando leyes que no me competen? Si me quiero convertir, si tengo un rabino que me dice, empieza a estudiar porque cuando vengas ya vas a empezar a hacer cosas, o empieza a estudiar porque tú te vas a convertir, o sea, cuando tengamos la certeza que nos vamos a convertir, vamos a preguntar entonces, ¿qué hacemos ahorita? Pero mientras no tengamos la certeza, estamos en este camino, tenemos que hacer lo que nos corresponde como Benei Noach. Si se nos da la oportunidad, vamos a seguir los siguientes pasos poco a poco, ir viendo alajá, cosas así, pero si esto no te sirve para ti, si tú te quieres quedar como Benei Noach y esto no te sirve, no lo estudies, no lo hagas. No tienes por qué meterte a esas cosas que no son la prioridad. Ya vimos qué es la prioridad, esto no es la prioridad. Entonces, otra cosa, Hashem odia la mentira, y más aún cuando estamos en nuestros rezos. Probablemente ya muchos de aquí lo saben, pero igual es importante darlo a conocer. En las oraciones que nosotros decimos, por eso tenemos ya nuestro Sidur Benei Noach, Baruch Hashem. Pero hay cosas que nosotros no podemos decir, hay oraciones que no podemos hacer. Nosotros no podemos venir a Hashem y decirle, Vinto, eres tú, Hashem, que tú nos has santificado con tus mandamientos y me ordenaste a hacer esto. ¿Por qué? Porque Hashem no me ordenó a hacer eso. No podemos decir, gracias Hashem, porque tú porque no me hiciste judío. Pues no, pues de hecho, porque me hiciste, ¿cómo? ¿Por qué no me hiciste goy? ¿Por qué no me hiciste un gentil? Pues no podemos decir eso porque no somos judíos. Entonces, son cosas que tenemos que tener cuidado. Cuando vayamos a orar a algo, tal vez algo que vayamos a un sidur para judíos, ver, esto menciona a los patriarcas que no son mis patriarcas, entonces probablemente esto no lo puedo decir. Esto menciona una obligación que yo no tengo, tal vez no lo puedo decir. Esto menciona algo que es mentira, no lo puedo decir. Esto es algo, son cosas que van de lo que es necesario que hagamos, que pongamos todos nuestros esfuerzos, cosas que no son tan importantes que pongamos nuestros esfuerzos y cosas que no tenemos que poner nuestros esfuerzos en ellas. Entonces, que Hashem nos ayude a llegar a ese nivel. Ahora, lo siguiente a lo que quiero llegar es más bien preguntas y respuestas, dudas que tengan acerca de estas cosas que dije de observancia, o cosas del cristianismo, cosas que tengan dudas de quién fue Yeshua, o qué relevancia tiene con nosotros, qué pasa con este pasaje en el Tanaj que parece que es de él, o cosas así que ustedes tengan preocupación. También de esos dos temas, o cualquier otro tema, también de filosofía judía, de emuná, de todo eso, también me gustaría que hicieran las preguntas. ¿Hay preguntas? Sí. Yo tengo una duda. Si hablabas acerca del matrimonio, ¿no? Que podías estar, con una persona y pues eso es lo padre, ¿no? De tener el contacto ya, pero directamente con el esposo, con la persona que tú eliges. ¿Qué pasa en este caso si tú no decides a lo mejor casarte? Casarte me refiero a legalmente, sino simple y sencillamente decides vivir con esa persona, pero tú tienes ese compromiso con esa persona sin practicar a lo mejor la ley civil, digámoslo así. ¿Sería correcto o de plano eso ya sería incorrecto? Ok, muy bien. La pregunta es, ¿me tengo que casar por el civil o no? La respuesta es no. Así de sencillo. ¿Por qué? Bueno, las leyes de casamiento antes de que se entregaran la Torá era de que uno se gustaba, el otro se gustaba, decidían vivir juntos, comprometerse, consiguieron una casa y estaban en esa casa y vivían juntos. Después de la entrega de la Torá, eso cambió para el pueblo judío. Ya tienen que tener una ketubá, un contrato matrimonial y separarse con un divorcio o con un get.
para nosotros se quedó igual, nosotros no tenemos la obligación de casarnos por el civil. Ahora, si ya estamos casados por el civil y nos separamos de esa persona pero no nos divorciamos y ahora queremos ir con otra pareja, en ese caso habría un problema, porque tenemos una ley que dice establecer las leyes y cortes de justicia. Afortunadamente, por decirlo así, la ley de México no nos requiere que nos casemos para vivir con una persona. No requiere eso, entonces nosotros tampoco tenemos que sujetarnos a eso para poder vivir con alguien. No tenemos que hacerlo. Pero si ya nos casamos por el civil con alguien, la ley sí requiere que nos divorciemos antes de ir con otra persona. Por lo tanto, lo único inconveniente que habría para poder tú casarte con alguien sería en el caso de que tú estuvieras legalmente casada con esa persona. Mientras tanto, no hay necesidad de ningún papel, de ningún documento que acredite que tú estás con esa persona. Solamente se requiere ese compromiso y no estar jugando, porque eso no se juega. Es algo que tenemos que tener suma importancia, tenemos que decidirlo muy bien antes de que nos casemos, y una vez que nos casemos leemos el Jardín de la Paz para los hombres y el Jardín de la Sabiduría Familiar para las mujeres, que sinceramente pues a mí me gustan mucho, y bueno, más para el mío, y después de eso ya estamos con esa persona. Otra pregunta. La pregunta que dejó en el aire: ¿quién fue Jesús? Ok. Perdón, yo quisiera Claro. no preguntar, pero acotar algo a la pregunta anterior para luego pasar a ese tema. Sí. Yo creo que habría que señalar que para que se pudiera vivir bajo lo que está establecido en el Tanaj, tendría que haber un pleno conocimiento de que las cosas van a ser así. Es decir, no hay una obligación legal para llegar a un contrato matrimonial como hoy lo establece el Código Civil, pero tendrían que estar las dos partes totalmente bajo esa enseñanza, bajo esa forma de pensar, porque si no puede haber en el futuro algún problema, ¿no? No basta con que una persona lo sepa, sino tiene que venir en la unión matrimonial bajo ese mismo entendimiento. O sea, tiene que haber un contexto de un conocimiento previo en base a este tema, para que pudiera haber un éxito, ¿no? en esa relación, porque si no se da de esa forma, en el futuro, pues eso tiene ya de por sí una desventaja. Y en el caso de que no es una obligación, dentro de este entendimiento, sí es sí es necesario, porque hay un código de leyes, que si en dado momento no hay un contrato matrimonial, de acuerdo a la ley, no se puede gozar de ciertos beneficios o de ciertas atenciones. Entonces, si bien no se tomara como una obligación que lo establezca en la Torah, hablando en México, sí será necesario que se llegue a ese punto, no como lo prioritario, pero sí como dentro de un requisito que se deba de cubrir, porque pues hay asuntos legales, en cuestión de propiedades, en cuestión de salud, en cuestión del caso de que una persona en matrimonio fallezca, para ver lo demás, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante, aunque ahorita este tema es profundo, acotar esta parte, ¿no? De que si bien no está dentro de la obligación, como se hizo el planteamiento, será necesario casarse para poder estar dentro del margen correcto. No, pero también habría que analizar el contexto cultural, no religioso, sino político, y que todo eso pudiera dar al matrimonio pues una estabilidad, aún si llegara el caso de que alguien del matrimonio falleció. Gracias. Entonces, pues otra recomendación, tomar en cuenta. Bueno, la pregunta de quién es Yeshua, bueno, la respuesta pues es muy simple. O sea, si existió, pues fue un personaje que vivió hace 2000 años y que pues no representa realmente mucho para nosotros. Si alguna de sus enseñanzas, si es que él las dijo, si es que él existió, porque pues tampoco tenemos pruebas de que él existió. En caso, o sea, yo no niego su existencia, pero tampoco es relevante para mí su existencia. En este caso, pues es relevante por el hecho de que vivimos en una sociedad, de que pues todos creen en él. Entonces tenemos más que nada el contexto que tenemos que tener es saber responder, tal vez no para discutir, pero para nosotros mismos tener esa tranquilidad, ¿no? Porque la Torah nos exige que lleguemos a un conocimiento pleno de quién es Hashem, de sus principios. En el judaísmo se requiere eso. Tenemos un versículo que dice: y sabrás que Hashem, tu Dios, es
sabrás en tu corazón hoy que Hashem es Dios arriba en la tierra y arriba en el cielo y abajo en la tierra, y fuera de él no hay ningún otro, ¿no? Entonces nos requiere data, saber, tendrás que saber. Entonces estas cosas del cristianismo tenemos que saberla, porque si ellos estuvieran diciendo que vino un Mashiach que cambió el mundo sin meterse con las escrituras hebreas, no tendríamos ningún problema. Pueden decir lo que quieran, cada quien puede creer lo que piensa. En este caso nos compete, ¿por qué? Porque él me está diciendo, mi creencia está en tus libros. Ahí es cuando me compete, y es donde yo tengo que saber, eso no es cierto, por esto, por esto y por esto y por esto. No es cierto que tu teología está en mis libros. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Quién fue este personaje? Realmente pues fue un personaje que vivió hace muchos años. Lo que nos dice los escritos que ellos mismos nos dan, hay muchas contradicciones en ellos que no podemos realmente tener un contexto, porque por ejemplo incluso 2 libros de ellos nos dan de cuándo vivió él, ¿no? O sea, un libro, creo que fue el de Mateo, nos dice que vivió 5 años creo antes de Herodes, y otro nos dice que fue 5 años después de Herodes. Y es chistoso, el Rav Tovia Singer, que se dedica a todo esto, él dice, es curioso decir, ¿no? 5 años antes de Cristo nació Cristo, o 5 años después de Cristo nació Cristo, pero bueno. Es por eso, ellos no tienen algo muy claro en qué es lo que ellos claman acerca de este personaje. Lo que sabemos es que este personaje no tiene nada que ver con nosotros, este personaje no tiene nada que ver con nuestras escrituras. Ellos citan nuestros textos en sus textos, pero la mayoría de ellos los sacan de contexto, muchos se los inventan, otros se los citan de una manera transgiversada. ¿Disculpen? Pienso yo que se los adjudican. Ajá, ellos nos adjudican a ese personaje como ser el Mesías que nosotros, bueno, que el pueblo judío y de hecho nosotros tenemos que esperar, y esperaban. Ellos adjudican que ese personaje, bueno, primero que nada, ¿qué es Mesías? ¿Alguien sabe? Bueno, yo creo que la mayoría de aquí ya sabemos qué es la definición de Mesías. ¿Alguien sí saben qué es la definición de Mesías? Mashiach, en hebreo. Mashiach no significa Mesías, Mesías es simplemente una renderización de Mashiach al español, pero tiene una traducción. ¿Alguien sabe cuál es esa traducción? Ungido. Exacto. ¿Quién es un ungido? Hay dos y hasta 3 opciones. 1, un rey. 2, un sumo sacerdote, los Kohanim. Ellos son ungidos. Y a veces también los profetas eran ungidos. Ahora, ¿qué ungido esperamos nosotros? A un rey. Nosotros esperamos a un ungido de la casa de David, que fuera el rey y que trajera la era mesiánica y todo lo que está profetizado en las profecías mesiánicas. Ahora, si quieren leer todo lo que el Mesías, o la mayoría de las cosas que el Mesías tiene que hacer sin ver todos los pasajes por separado, pueden ver Ezequiel 37. En Ezequiel 37 pueden ustedes ver, después del pasaje de los huesos secos, van a ustedes a ver un pasaje de todo lo que se espera del que el Mashiach haga. Y bueno, por ejemplo, muchas veces ellos tratan de decirnos, pues tu Mesías sí cumplió profecías, mira, está esta, aquella, ¿no? Pero realmente muchas veces son para reírse. Por ejemplo, traen de Zacarías, cuando dice Zacarías que el Mashiach va a venir en un burro. Dicen, ya ves, eso lo cumplió Yeshua, ¿no? Pero bueno, oye, te faltó todas las demás que dicen después, inmediatamente después del versículo que tiene que venir en un burro, que esa es una metáfora. Dice que tiene que traer paz al mundo, que tiene que reunir a todo el pueblo de Israel a su tierra. Entonces, o sea, bueno, qué fácil decir, pues mira, Yeshua cumplió una profecía mesiánica, él estuvo montado en un burro, ¿no? Pero bueno, y todo lo demás, ¿dónde está, no? Entonces después nos dicen, bueno, es la segunda venida, no. O sea, todo lo que Hashem no dejó nada al aire, no dejó nada a nuestro entendimiento, a cosas que nosotros podamos interpretaciones. Cuando se trata de vida y muerte, y más aún vida o muerte en la eternidad, Hashem es claro en las escrituras. Hashem es claro en qué cosas son importantes para nosotros, qué son básicas para nosotros. Dice ahí que lo principal es que nosotros cumplamos con sus palabras, hagamos, como dice Proverbios, dice, ¿cuál es la finalidad de todo hombre? ¿Nadie se le sabe el pasaje? La finalidad de todo hombre, teme a Hashem y cumple sus mandamientos. Entonces, no solo es lo que dice, sino también lo que no dice. Entonces, si fuera tan central el hecho de que va a venir un Mesías y que Él va a pagar por todos nosotros, tendría que venir como mínimo 20 veces en todas las escrituras, porque Hashem se aseguró de lo más mínimo. O sea, incluso hay un pasaje que le dice al pueblo de Israel, cuando vayas a la guerra, llévate una palita. ¿Por qué? Porque cuando tengas que hacer tus necesidades, tienes que cubrir eso.
Hashem dio todos los puntos, y ahora resulta que lo que es debido a muerte para la eternidad no me lo puso en el Tanaj. Me lo escondió ahí en metáforas y en textos que no se ven, que ellos tratan de interpretar. Eso no es así. Todas las profecías mesiánicas, todos los conceptos de perdón a los pecados y de arrepentimiento, por ejemplo, si quieren ver también algo conciso, una respuesta concisa en el Tanaj de todo el concepto de arrepentimiento que en contra de los mesiánicos y qué es lo que cree el judaísmo, vean Ezequiel 18. En Ezequiel 18, ahí te dice, nadie puede morir por los pecados de otros, cada quien muere por sus propios pecados. En Ezequiel 18 te dice que si tú te arrepientes, todo se te va a borrar. Ya no voy a recordar tus iniquidades, dice Hashem. Dice que si tú te arrepientes verdaderamente, dice, y habla acerca del concepto de que sí hay justos, no como dicen, o sea, todo está en el Tanaj. Y eso es un pasaje que Hashem nos puso, que está todo resumido en él, pero está todo esparcido alrededor de todo el Tanaj, una y otra vez. Todo lo que el judaísmo enseña es claro y conciso en las escrituras. Al menos que Hashem haya querido que no fuese así. Tenemos una parte que es la Kabbalah, que esas son cosas que Hashem no quiso que supiéramos, porque no necesitamos todos saber eso. Hay cosas que necesitamos saber todos y hay cosas que no necesitamos saber todos. La Kabbalah no está explícita en la Torah porque no todos necesitamos saber ese entendimiento. Pero hay cosas que nosotros tenemos que saber para saber cómo conducirnos, cómo guiarnos, y todo ello viene en el Tanaj. Cuando uno habla con un cristiano, con un mesiánico, y tiene la oportunidad de enseñarle algo, siempre su punto de inicio y su punto final es el Tanaj. Todo está ahí. Todas las respuestas, dice el Talmud. Cuando alguien venga y te diga, cuando un hereje venga y te diga sus pruebas del Tanaj, busca inmediatamente alrededor, ahí va a estar tu respuesta. Siempre es así. Siempre que ellos vienen y me dicen, esto es así, yo tengo un versículo, ellos me dicen, Hashem es su nombre, vino a la tierra, murió, vivió, comió, vivió. No, yo tengo una Torah que me dice, Hashem no es su nombre para que mienta, ni su nombre para que se arrepienta. Eso está en Devarim 30, no me acuerdo por qué. 23:19. Bamidbar 23:19. También tenemos pasajes que nos dicen, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Hashem es uno. Entonces, por ejemplo, pregunta Rav Tovia Singer, si Hashem quisiera dejar en claro que Él es uno y único, sin tener ninguna refutación, sin tener ninguna duda de eso, ¿qué es lo que ustedes hubieran puesto en Tanaj para que fuera así? Si ustedes fueran Hashem, dice él que estaba en una escuela de cristiana, por alguna razón siempre lo invitan a escuelas cristianas a hablar en contra del cristianismo, él no entiende por qué, pero así pasa. Entonces, Rav Tovia Singer, que pueden visitar su página en inglés, todos los que sepan inglés les recomiendo muchísimo, les quita todas sus dudas. Outreach Judaism o Tovia Singer en YouTube. Él, ¿qué es lo que hace? Él simplemente ve el Tanaj y de ahí te trae tu respuesta. Fue una vez a una escuela cristiana, les dijo, si ustedes fueran Hashem y ustedes quisieran dejar en claro que son uno, único y no tienen nada más, que yo estoy solo, que yo no tengo nadie más que salve, ¿qué hubieran puesto ustedes en la Torah? Entonces ellos empezaron a decir todos ideas, empezaron a escribir todos ideas, los mismos cristianos, todos trinitarios. Entonces después Rav Tovia Singer, cuando terminaron, agarró y escribió un versículo a un lado de cada tema que ellos estaban diciendo, porque Hashem no lo dijo. En Isaías está repleto de Hashem nos dice, primero, Jacob, Israel, Él es mi siervo. Después, yo, Hashem, soy el único que salva y fuera de mí no hay salvador. Yo soy el único redentor, fuera de mí no hay nadie. Fuera de mí no hay nadie. Y también dice, ¿a quién me vas a asemejar? ¿Con quién me vas a comparar? Si Hashem tuviera forma física, Hashem podría ser comparado con cualquier cosa. Porque algo físico por naturaleza puede ser comparado con otra cosa que también es física. Entonces, siempre Hashem nos trae la respuesta en este libro. Nosotros no tenemos que estar buscando tanto en textos rabínicos, que también ellos nos ayudan a ver dónde están las fuentes. Ellos nos ayudan a cimentar nuestras ideas. Y es muy positivo leerlos todos los textos rabínicos y entender bien qué es lo que los rabinos nos quieren enseñar. Pero nuestra base principal tiene que ser el Tanaj, que la Torah fue entregada directamente a Hashem, a Moshe Rabbeinu, y esa es totalmente divina. Los profetas tienen un nivel, también son divinos, pero es un nivel distinto de profecía. Moshe Rabbeinu, el nivel de profecía de Moshe Rabbeinu era directamente con Hashem mientras él estaba despierto. Todos los demás profetas no es así, todos los demás profetas son por parábolas, a través de sueños.
mientras que Moshe Rabbeinu fue lo más elevado de la profecía. En todos ellos tenemos diferentes niveles. Primero la Torah, después el Tanaj, la Torah oral que vendría siendo el Talmud, los Midrashim y todo lo que nuestros rabbinim nos enseñan. Todo eso es nuestra fuente y nuestro fundamento para todo aquello que vengan a decirnos, esto es lo que tu Torah dice. Yo no es cierto, yo sé lo que mi Torah dice, eso es lo que mi Torah dice. No tenemos que irnos a interpretaciones. Simplemente leer, uno, el contexto, dos, el saber qué es lo que nos está diciendo, de qué nos está hablando, quién está hablando. Siempre hay que preguntarnos eso y realmente vamos a ver que no hay dudas y todas estas cosas que nos vienen a querer decir que tu Tanaj dice esto, nosotros sabemos no es cierto, mi Tanaj no puede decir eso. Entonces, bueno, ¿tienen dudas acerca de esto, de lo que dije? Acerca de otra cosa, acerca de algo más, antes de que terminemos. Yo, acerca del Shabbat, en algún momento lo hicimos en una forma a lo mejor equivocada por ignorancia, pero bueno, hoy en día tratamos de guardar, bueno, no sé si la palabra correcta es guardar, por el beneficio que en algún momento obtuvimos de guardarlo. Entonces, ¿qué también estamos haciendo? Y bueno, ya no lo hacemos como lo hacíamos antes, simplemente a lo mejor ya nada más nos dedicamos a leer parte de, pues estar estudiando, ¿no? Bueno, en mi caso, estar estudiando el día viernes, sábado, pues tratar de esforzarme por seguir estudiando, no sé, que también sea. Y bueno, no te recuerdo la siguiente pregunta. La prohibición explícita para un no judío de cumplir Shabbat es cumplir las 39 labores que están prohibidas en Shabbat. Eso es lo principal. Un judío no puede cumplir las leyes prácticas que un no judío no puede cumplir las prácticas que un judío tiene que cumplir. Nosotros no podemos hacer todo exactamente como ellos lo hacen. Está prohibido para un no judío. Y bueno, realmente la Gemara que habla de esto es una Gemara que está en Sanedrín, en el Talmud, que dice que un akum que cumple Shabbat es merecedor de muerte. Ahora, también hay que analizar este texto. ¿Qué es akum? Un akum es un idólatra. Un idólatra no puede tener, la verdad es negativo para él mismo y para el mundo que un idólatra tenga un día libre. No es bueno. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, ¿qué pasa cuando aquí en México, bueno, en México más bien, el Distrito Federal, hay días libres, cuando hay partidos, la ciudad se vuelve un caos? Primero que nada, todas las mujeres pues, vestidas como más bien desvestidas en las calles y todos haciendo relajo, cierran el metro o tienen que cerrar ciertos vagones. Hay veces que para alguien que no sabe cómo usar su tiempo libre y que lo usa en cosas negativas no le conviene usar tiempo libre. A esto se refiere que un akun es hayaf mitad, tiene pena de muerte si cumple el Shabbat, pero para un Benei Noach no tiene esa restricción esa restricción tan estricta, digamos. Un Benei Noach puede hacer igual como usted lo dice. Está bien que usted lo haga, está bien que usted trate de descansar, de dedicar un día para Hashem. Es totalmente positivo, no hay nada negativo de dedicarle un día a Hashem. Lo único que no podemos decir es yo estoy cumpliendo el pacto de Hashem. No estamos cumpliéndolo y no lo vamos a cumplir, no podemos hacerlo. Eso es lo que no podemos hacer, porque es un pacto eterno entre Hashem y el pueblo de Israel. Nosotros estaríamos cometiendo adulterio, por así decirlo, cuando estamos tomando algo que son ellos. Hay un midrash muy bonito que dice que cada uno de los 6 días de la creación tiene su pareja. El primero con el cuarto, el segundo con el quinto, el tercero con el sexto. Cada uno, de hecho, si lo ven en la Torah, hay una explicación muy bonita de cómo cada uno se interrelaciona. Pero bueno, el Shabbat se queda solito. Dice de Baal Shabbat con Ribono Shel Olam, con el amo del universo, le dice: Ribono Shel Olam, a mí no me diste ninguna pareja. Todos los días tienen su pareja, pero yo no tengo mi pareja. Dice Ribono Shel Olam: no te preocupes, tu pareja va a ser el pueblo de Israel y ellos van a estar contigo por todas las generaciones. Entonces nosotros no podemos irle a quitar eso al pueblo de Israel, y eso es parte de ellos. Ahora, aquí hay un hidush, una novedad que es bueno que sepamos, y que después vamos a meternos más en esto.
pero un Benei Noach tampoco es bueno que, por ejemplo, vayamos a las comunidades donde hay judíos a violar Shabbat, digamos, no podemos hacer eso. Si vamos, no podemos violar Shabbat en frente de un judío, no es bueno. Hay una halajá para un judío de no ver a otros judíos violar el Shabbat. Y preguntaron qué pasa con un goy. No hay ninguna prohibición, pero tampoco es recomendado. Entonces nosotros tenemos que ayudar a eso. Nosotros no podemos ir y profanar el Shabbat frente a ellos. En Isaías 59 hay un pasaje muy extraño que nos dice que el extranjero que vive contigo también tiene que cumplir el Shabbat. Es lo que nos da a entender el pasaje. Y es curioso porque, bueno, primero que nada no puede ser un converso, porque el converso eres tú. O sea, no puedes decirte el extranjero que vive contigo, porque el extranjero, o sea, porque el converso ya es converso, no es judío. Entonces, ¿quién es ese extranjero? A pesar de que no nos vamos a meter en el tema, que es un tema muy profundo, que es un Ger Toshav, un Ger Tzedek, no nos vamos a meter en ese tema, pero simplemente para darles la idea. Estas personas que son extranjeros que viven contigo, en caso que nosotros estamos viviendo en Israel o en una comunidad judía, no podemos nosotros salir con nuestro carro, no podemos nosotros violar Shabbat en público. ¿Por qué? Porque ellos están cuidando su Shabbat. Nosotros tenemos que ayudar que esa Kedushá que ellos tienen en Shabbat se mantenga. Entonces, eso sería la única prohibición que un judío tendría de hacer, de un no judío tendría de hacer cosas que para un judío están prohibidas. Cuando vivimos en comunidades de judíos o cuando vamos a las comunidades de judíos, hay que evitar todo eso. Espero que no les dé tantas dudas. No, porque de alguna manera no guardamos el Shabbat, porque no hacemos todo y nunca lo hicimos. O sea, en un momento dado adoptamos algunas cosas, pero no siempre estábamos conscientes de que no éramos, que en un momento dado no teníamos ni siquiera, hay cosas que se tienen que leer en hebreo y no lo hacíamos. O sea, nunca lo guardamos tal cual. Entonces, pues no hay ningún problema. Si nos acercamos a lo mejor con el interés siempre de agradar al Eterno, ¿no? Siempre de tener ese contacto, siempre de saber que hay un día especial en el cual el Eterno había tenido para poder tener esa relación con su creación, ¿no? Entonces, igual ese era nuestro afán, pero allá en el proceso, al entender que no somos judíos, entonces siempre vimos la manera de qué era lo que se nos permitía y sobre de eso pues hemos estado trabajando, ¿no? Además también hemos cuidado, gracias a Alejandro hemos tenido este cuidado en esperar, de acuerdo al proceso en el que estamos, ir conociendo e ir más adelante esperando saber. ¿Se acordó de su otra pregunta? Como decías de que sí estaría mal que nos dedicáramos a hacer cosas que le corresponden a los judíos y descuidar las cosas que nos corresponden como la vida, ¿no? Entonces, me quedé pensando, digo, bueno, nosotros estudiamos cada semana, nos esforzamos por estudiar cada semana, o leer por lo menos la parasha de cada semana. Entonces, incluso se dijo también que en algunas partes corresponden a estudiarlas a nosotros como una vida, pero toda la pobreza por lo judío. Entonces, no estamos. Su pregunta es si está bien que estudien la parasha todas las semanas, que no, si no estarían usando mejor el tiempo en otra cosa que les sirva más. Sí. Okay. Pues es que la parasha de la semana pues siempre da para todos, siempre es para la vida diaria. Al contrario de la Torah oral, que solo fue dada al pueblo judío y solo para el pueblo judío y para los que quieran entrar al pueblo judío, la Torah escrita sí fue dada para todas las naciones. Y en cada pasaje podemos ver a un Benei Noach o a un Ger, que también, pues, Hashem, algún día vamos a ver también qué es un Ger, quién es un Ger, pero bueno, siempre podemos observar en la parashá, siempre podemos vernos ahí en la parashá, siempre podemos resolver problemas. Siempre alguien va a poder ver algo en lo que se pueda identificar y cómo resolver un problema que tiene actualmente en la realidad con la parashá de la semana. Entonces no hay ningún problema y está muy bien, ¿vale? Pero, perdón, y la otra parte creo que es muy importante. Es decir, yo no puedo ostentar en decir estudio la parashá de la semana y no llevo una emuná. O sea, eso también sería ilógico. O sea, creo que va de la mano, ¿no? Hay resultados. Entonces ahí se mencionaba esa parte. También es muy importante que no nos jactemos en medio de este proceso
tener algunos acercamientos que nos dan conocimiento y que de repente ya en nuestra vida pues no hay emuná, no hay jesed, al contrario, ¿no? O sea, ¿cuánto se ha hablado de eso? De que la gente ostenta llevar una vida espiritual o religiosa y muchos ven el comportamiento y dicen, ay, y eso que estudias, o y eso que vas allá, o yo mejor prefiero quedarme como estoy, ¿no? Entonces creo que también es importante remarcarlo, que si nosotros tenemos la bendición de Hashem, de hoy tener esta luz, de hoy tener este acercamiento, creo que todo eso debería aprovecharse al máximo para que se viera reflejado en cada uno de los días de nuestra vida, en donde pongamos un esfuerzo, como se dijo hace un rato, y que ese esfuerzo nos pudiera dar resultados para que seamos mejores personas, ¿no? En la aplicación de la Teshuvah, en la rectificación, el tikkun, en que los malos hábitos que nos ha dado la Yetzer Hará, pues hoy puedan llevarse a cabo en cosas positivas y que podamos ver ya ese equilibrio de las fuerzas, y esto nos ayude a eso, a ser mejores personas cada día. Bueno, también yo quisiera remarcar ahí donde se decía, ¿no? Porque anteriormente hubo un malentendido cuando se dijo, ya no, el estudio de Torah no es para nosotros, no hay, ¿para qué estudio de Torah? ¿Para qué no? Sí, así se dijo, se manejó. Entonces, ahorita usted aclaraba que decía, es alajá y Talmud es lo que a nosotros no nos corresponde. Sí, hay alajá que es para nosotros y hay Talmud que es para nosotros, pero en general, o sea, simplemente hay que preguntar, cuando estudiamos algo, cuando estamos estudiando algo hay que preguntarnos, ¿esto es para mí o no? ¿Esto me va a servir para mí como Beninoa o no? Yo creo que esa es la respuesta que se puede hacer. Simplemente la Torah escrita, pues podemos estudiarlo todo y deberíamos estudiarlo todo. La Torah oral, la mayoría de las cosas que vamos a aprender también vienen de la Torah oral, porque nosotros no podemos realmente saber absolutamente nada si no es por la Torah oral. Todas las interpretaciones que nos dan nuestros sabios, y eso es también lo importante, aprenderla de ellos, de nuestros sabios, y no traer nuestras propias interpretaciones. Como diría el Rab Mashluk Skobach, el judaísmo no es Wikipedia. ¿A qué se refería con eso? Wikipedia cuenta un caso de que hay una novela que se escribió y que la pusieron en Wikipedia, y hubo una persona que quiso comentar, mira, esta novela se refería a este personaje. El autor mismo de la novela dijo, no es cierto, esto yo no es lo que me refería cuando dije esto. Wikipedia no le hizo caso. Wikipedia le da el mismo valor a un estudiante universitario que al autor mismo de la novela. Eso no pasa en el judaísmo, y eso es lo que muchas veces podemos caer en lo, antes podías pensar lo que querías. ¿Por qué? Porque el pastor que pensaba lo que quería, entonces... O por revelación. O por revelación, entonces... Nadie estaba exento de tener revelaciones, nadie estaba exento de pensar lo que quería. Nosotros no es así, nosotros tenemos que guiarnos a través de los 13 principios. Por un lado, hay expresión libre. Claro que puedes expresarte, puedes expresar tu opinión, puedes expresar más aún tus dudas. Si tienes dudas, tienes la obligación de expresarlas y aclararlas. Pero no puedes venir a decir, sí, esto es lo que la Torah dice. Entonces viene esta persona que sabe más o que te está trayendo una fuente verídica y te dice, no es cierto, es esto. Y luego, no, o sea, no me parece a mí. A mí me siento mejor con esta. Judaísmo no es Wikipedia. Judaísmo tiene sus leyes, judaísmo tiene sus rabinos, tiene su Torah oral, tradición, tiene 13 principios, tiene 13 reglas de interpretación. Nosotros no podemos venir y llegar a decir, nosotros sabemos más que ellos. Nosotros tenemos que humillarnos ante los sabios de nuestras generaciones, y más aún las generaciones pasadas, porque otra cosa, muchas de las personas que vienen y dicen, yo no estoy de acuerdo con este sabio, no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque... Tú no has estudiado todo lo que él ha estudiado, y muchas veces nosotros perdimos 20 años en el otro lado y ya tenemos 2 años aquí y decimos yo lo sé todo. O sea, lo más probable que él, que estudió 70 años de su vida todo de la noche a la mañana, y quieres venir tú a decir, yo sé más que tú. Claro que no puede ser así. Nosotros tenemos que aceptar lo que la gente nos diga, y lo bueno del judaísmo es que no tenemos que aceptarlo por fe, simplemente porque nos lo dicen. Tenemos pruebas, tenemos forma de rectificar todo lo que decimos. La Torah puede ser comprobada científicamente sin ningún problema. El Tanaj, la tradición oral, todo puede ser comprobado, y solamente está en nuestras manos
guiarnos a través de lo que ellos, nuestros sabios, nos dicen. Y pues realmente es como, o sea, alguien que llega a decir, yo no estoy de acuerdo con este sabio, es como si creyese en la evolución. ¿Por qué? Porque, o sea, le está diciendo, ¿qué es lo que dice la evolución? La evolución dice, primero éramos primates y cada vez vamos evolucionándonos más y más y más. La Torah no dice eso, la Torah dice, primero existió un hombre que Hashem creó directamente en todo ese esplendor, y de ahí fueron disminuyendo los niveles. Entonces, nosotros, estas generaciones, no es que seamos más que ellos, nosotros somos menos que ellos, y el decir yo sé más que él es orgullo, que tenemos que quitarnos ese orgullo para poder aceptar lo que ellos nos dicen sin ningún problema, y nosotros no querer creernos más que esos personajes, ¿no? Eso es algo que también muchas veces suele pasar en estos sitios que estamos acostumbrados a lo que era antes, ya no más. Ahorita, hacer lo que los sabios nos dicen, y si tenemos dudas, comprobarlas. Y quisiera agregar algo, si me permites. Hace unos días que estuvimos en la reunión del 30 de noviembre en la Ciudad de México, el Rav Naftali decía algo muy importante. Esto en relación a que, por ejemplo, sí está claro que hay libros prohibidos, estudios prohibidos, hay alajá prohibida, pero eso en nada realmente se refiere a lo que nosotros hoy estamos haciendo. El mismo Rav Naftali decía, ustedes como noahidas tienen acceso a esto, a estudiar Torah, a estudiar algunos temas de Midrash, algunos temas de Talmud, como tú lo acabas de mencionar. Y el mismo Rav decía, siendo un rabino, dice, yo les puedo decir que dentro de lo que ustedes como noahidas pueden estudiar, yo no he llegado ni al 10%. O sea, él siendo un rabino, con todo el tiempo, digámoslo así, para poder estudiar, dice que en relación a lo que se nos es permitido a nosotros estudiar como noahidas, él ni siquiera había llegado al 10%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no pensemos que con lo poquito que hoy hemos escuchado o sabido, ya con eso es como que estudiar Torah. O sea, es un acercamiento a la Torah. Es un primer acercamiento a la Torah, a la sabiduría, en este caso del pueblo de Israel, a los sabios, que nos da pues esta pauta para ser guiados día a día en nuestra vida, ¿no? Entonces, que nos quede claro que cuando se dice que para nosotros está prohibido estudiar de tal forma o de tales libros, va mucho más allá de lo que nosotros hoy hemos hecho y a lo cual podemos. Y otra cosa, por ejemplo, tú mismo ahorita mencionabas algo que también nos debe dar un poquito de tranquilidad. Nuestros sabios, o sea, tú hacías esa expresión ahorita, nuestros sabios, ¿no? Y muchas veces también eso dentro de lo que estamos conociendo pudiera causarnos cierta inquietud o miedo de decir eso, cuando yo creo que deberíamos de entender que pues el hecho de decir nuestros sabios o nuestros rabinos, no con eso nos estamos jactando ya, presumiendo o asumiendo ser judíos. O sea, al final son nuestros maestros, al final son nuestros sabios. No con eso nosotros, al decir que son nuestros sabios o nuestros maestros, estamos ya diciendo somos judíos. ¿Por qué son nuestros sabios? ¿Por qué son nuestros maestros? Porque nos están enseñando, porque nos están compartiendo esta sabiduría, pero no más. Entonces creo que también dándose esta pauta de aclaraciones, eso nos puede dar cierta tranquilidad en ciertos aspectos, porque hoy estamos en que, y esto sí, y esto no, esto sí lo podemos hacer, o ya nos sentimos mal, ¿no? En algún momento queda muy claro en cada uno de los sitios web judíos, cuando se refieren a los no judíos, cosas que están totalmente prohibidas, y se mencionan algunas, como precisamente pues, estudiar lo que solo corresponde al judío, que está prohibido para nosotros, el escribir un rollo de Torah, el poner la mezuzá, el usar las filacterías, el participar en una aliá. O sea, creo que hay cosas específicas que se mencionan dentro de lo que está total y rigurosamente prohibido para nosotros, el Shabbat. Entonces, no caigamos en esas, en dado momento a veces, si lo puedo decir con esta expresión, en ese pánico de pensar que todo lo que tiene que ver con el judaísmo, pues por ser judaísmo está vetado o prohibido para nosotros, ¿no? Precisamente el tiempo, el acercamiento a las personas idóneas, a las fuentes correctas, es lo que nos va a dar
el seguimiento, la pauta de lo que podemos y no podemos hacer. Y una de las cosas que aquí el Eterno nos ha permitido es ser cautelosos, ser cuidadosos, de no caer en cosas que realmente, aunque pues después hubiera oportunidad de hacer teshuva y rectificar, pero mientras tanto se pueda, pues tener esa tranquilidad. Gracias. Bueno, una última pregunta que alguien tenga para concluir. El libro del Jardín de la Salud es para todo, para nosotros, o es una para nosotros. Pues no lo he leído, pero bueno, algo que contestó, ya esta pregunta ya se ha hecho, y lo que contestó Yehoshua fue de que, bueno, cuando escribe sus libros al Rav Shalom Arush, él está consciente de que esto también lo leen los Noajidas, y por ello yo no podría decir que todo, porque no lo he leído, pero la gran mayoría de ellos, de esas cosas, pues aplican para nosotros, y pues si nos advierten de algo, pues lo mejor es cuidarnos de ello, ¿no? Esa es mi respuesta. Yo el día de ayer, en nuestra reunión, Don Alex nos enseñaba acerca de, en una parte de las enseñanzas hablaba acerca del vino. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de esto en relación a la vida? ¿Del vino? Bueno, imagino que lo dicen de un contexto cristiano en el cual el vino era prohibido, ¿no? Bueno, realmente no, o sea, no tienen que preocuparse absolutamente de nada. Bueno, los sabios nos dicen que está prohibido emborracharse, o sea, no puedes, de hecho, está escrito en Zohar que 3 personas aborrece a Kadosh Baruj Hu, el Santo Vinto es. Una de ellas, alguien que se emborracha, otra de ellas, alguien que se enoja fácilmente, alguien que pierde el control, y la tercera no me acuerdo, pero se la debo. Entonces, o sea, realmente sí podemos tomar vino, está recomendado para la digestión, está recomendado para estar con alegría, mientras no sea en excesos absolutamente nada, y pues realmente no hay ninguna prohibición en la Torá, menos para un noajía de tomar vino. No hay nada de eso. Bueno, solo ya para concluir, decirles pues cualquier duda, pregunta que tengan acerca de los fundamentos de la fe, la existencia de Dios, la Torá, todo ello, pues con gusto, igual estoy a la disposición. Las mujeres, si tienen alguna duda acerca de las leyes de Tziniut, también pueden ir con mi esposa Vanessa, ella con gusto los va a ayudar y los va a guiar en cómo empezar, cuáles son las leyes, etcétera, etcétera. Y pues también tenemos a Yeshua y Alma, y todos con gusto les podremos asesorar en lo que nos pidan. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך
השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה